Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8, el Salmo 71, que en sus días florezca la justicia, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Nos dice el profeta Jeremías: He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo suscitaré a David un retoño legítimo, que reinará como sabiduría, que practicará el derecho y la justicia en esta tierra. En sus días se salvará Judá, e Israel vivirá en paz, y lo llamarán así: el Señor nuestra salvación. Sí, vienen días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá: vive el Señor que sacó a los israelitas del país de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor que sacó a la descendencia de Israel del país del norte, de todos los lugares por donde los había dispersado, y los trajo a su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este oráculo pequeño del profeta Jeremías, que enmarca una situación difícil, porque Jeremías era un profeta que anunciaba conflicto, dificultades, porque el pueblo estaba atravesando una situación política, social, religiosa muy difícil, muy difícil. Y sin embargo, este pequeño oráculo, este pequeño parágrafo, justamente nos habla de una esperanza firme, porque el Señor Dios suscitará, dice, un descendiente legítimo que reinará con sabiduría, practicará el derecho, salvará a Judá, Israel vivirá en paz. Son todos dones que ansía justamente vivir, porque el pueblo lo había experimentado, había hecho esa experiencia de salvación, pero de pronto todo se esfuma, todo se va como el agua entre los dedos. Y el profeta siempre, aunque remarca la dificultad, aunque remarca el pecado, aunque acusa, siempre anuncia la salvación. Y he aquí que el profeta, especialmente en los versículos 7 y 8, anuncia una salvación hermosa, linda y fuerte para el pueblo. Dice que ya no se recordará la experiencia de liberación del Éxodo, sino justamente se hablará de esa nueva experiencia, de este nuevo éxodo. ¿Por qué? Porque Dios, que ha suscitado un vástago, un pequeño, un rey, que dice que es nuestra justicia, el Señor es nuestra justicia, y ese descendiente legítimo de David guiará como un verdadero pastor. ¿Y qué hace él? Lo llevará a habitar la propia tierra. Por eso el profeta nos pone ante una intervención de Dios que mantiene la promesa hecha a David. Reagrupa al pueblo y lo guía como un verdadero rey, construyendo un reino de paz, de justicia. Por eso se llevará el nombre el Señor nuestra justicia. Qué importante es cuando nos damos cuenta que Dios interviene y los profetas intervienen anunciando y reclamando cuando el pueblo olvida. Cuando digo el pueblo, es todo: dirigentes,
religioso, dirigentes políticos y todo este entorno, olvida que Dios es aquel que los guía con justicia. Cuando el pueblo se quiere construir justamente una sociedad donde excluye a Dios. Y en el Evangelio de hoy justamente nos remarca esta hermosa intervención de Dios a un hombre que era justo, o que le habla al corazón a un hombre que era justo, José, para tomar una decisión correcta, una decisión justa, una decisión a la altura de Dios. Y en ese sueño de José, en ese discernimiento que logra hacer, descubre cuál es el camino que Dios tiene preparado. Y en ese camino que Dios tiene preparado, Él se abre y es Él en quien pone el nombre a este descendiente. Jesús dice, Dios con nosotros. Y por eso este Emmanuel, este Salvador, justamente es aquel que pondrá las cosas en su lugar nuevamente. Pero para eso hay que saber escuchar a Dios. Quizás nosotros en este tiempo de Adviento estamos muy ocupados en tantas cosas. Llega fin de año, hay que evaluar, hay cosechas, hay tantas actividades que llegamos a fin de año y a la Navidad cansados, agotados. Agotados decimos por un año, pero no, es agotados porque pensamos que todo se termina y no logramos poner un freno y decir, quiero descubrir el proyecto de Dios en cada momento. Y la liturgia tiene sus momentos fuertes, los momentos especiales para llamarnos la atención que para poder obedecer a Dios y entrar en la dinámica de Dios que viene a salvarnos, hay que saber escuchar, como José, escuchar y obedecer. Justamente este es el rey que José descubre y que José experimenta y al que él le pondrá el nombre de Emmanuel, el Mesías, porque es obra del Espíritu y él salvará al pueblo de sus pecados. Y la colaboración que le pide Dios es una colaboración dócil, sencillamente de ponerse en la dinámica del proyecto de Dios. Pidamos a ese Dios, a su Espíritu, ser capaces de ponernos también a esa disposición del proyecto de Dios, en esta dinámica hermosa del Dios que nos viene a salvar. Que ese Dios nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.